Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana vamos a ampliar el comentario número 91 en nuestro blog en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía. Continuamos con el capítulo 57 del profeta, versículos 11 y 12. Dicen así: ¿Y de quién te has asustado y tenido miedo? Que has mentido y no me has recordado, ni lo has tenido en tu corazón. ¿Acaso no he guardado silencio y por mucho tiempo no me has reverenciado, temido? Yo declaro por tu rectitud y por tus obras, estas de nada te aprovecharán. Evidentemente, si ponemos atención a la continuidad de estos versículos con relación a los anteriores, de este mismo capítulo 57, Akadosh Baruj Hu está llamándonos la atención a Israel sobre dónde hemos puesto nosotros precisamente la atención cuando nos separamos de Él. Hemos visto la semana pasada, en los versículos previos a estos dos, que Akadosh Baruj Hu hace nuevamente referencia a la idolatría. O sea, nuestro enfoque está básicamente concentrado como la manera como podemos entenderlo en estos tiempos modernos. Nuestra idolatría es básicamente poner nuestra conciencia en función de fantasías e ilusiones de ego. Esa es la idolatría moderna, aunque todavía quedan algunos vestigios por el Caribe de que todavía tienen ídolos, etcétera, pero más allá de eso, obviamente, estamos hablando de dónde ponemos la atención en vez de los caminos y atributos del Creador. Bien, veamos a ver qué decimos acá. Dios nos pregunta a quiénes hemos dedicado nuestra vida, a quienes reverenciamos, a quienes respetamos, a quienes obedecemos, a quienes servimos y a quienes tememos. ¿Cuáles son esos deseos, ideas, creencias, modas, tendencias que perseguimos y que consideramos más importantes que amar y apreciar en vez de nuestro Creador? Él nos recuerda su silencio como una respuesta a las decisiones negativas que hemos estado tomando por largo tiempo. Dios nos dio libre albedrío para elegir, pero deliberadamente rechazamos los caminos y atributos que sustentan y realzan nuestra existencia. Este es uno de los significados de no tenerle temor a Él. Entonces, hemos visto que, y lo hemos repetido muchas veces, que hay un patrón reiterativo, tanto en la Torá como en los libros de los profetas hebreos, en torno a la idolatría. Es una de las advertencias más repetidas que hay a lo largo de la Biblia hebrea. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ponerle atención. Vivimos en tiempos modernos. ¿De qué idolatría estamos hablando? Entonces, no nos hagamos tontos. Ya sabemos que no es una sesión espiritista precisamente a la que vamos, ni vamos a un ritual donde se le reza a una deidad en particular, lo llaman santo en el Caribe, para obtener un favor. Okay. Relacionado obviamente con carencias, producto de fantasías, ilusiones de ego, poder, fertilidad, poder sexual, control, estatus, respeto, dinero, posesiones. En fin, cosas que reflejan una conciencia de carencia. Cuando estamos hablando de carencia, estamos hablando de lo que no es necesario. Entonces, ¿en qué consiste tener prestigio social o admiración social? ¿Eso en qué categoría cae? ¿Qué necesidad hay de eso? Es que quiero ser político. Bueno, pero se supone que es por tus méritos, ¿no? O sea que no es necesario acudir o recurrir a un ídolo para obtener ese prestigio que perseguimos para realizar o alcanzar una carrera política, pero estamos hablando en general, o sea, no estamos hablando necesariamente de algo que va mucho más allá, o sea, que cuando hay un propósito, ¿no? Por ejemplo, ser político tiene un propósito. El propósito se puede dividir en dos partes: servir al pueblo, a la comunidad, al país, o simplemente vanagloriarnos en nuestra posición.
Entonces tenemos que poner atención y sentarnos y hacer un inventario individual de a dónde nosotros, lo que decíamos antes, ponemos nuestro respeto, nuestra obediencia, nuestra reverencia, nuestra capacidad de servir, nuestra dedicación. ¿Qué es lo que es importante? Un proceso individual, o sea que no le vamos a decir a nadie qué es lo que tienen que hacer y a dónde tienen que ir. Cada quien tiene por sí mismo que llegar a la conclusión de qué es lo que es relevante. Leyendo a los profetas, por eso estamos hablando, por eso estamos escribiendo estos comentarios, por eso estamos ampliándolos, para que nos quede a todos claro de qué es lo que tenemos que hacer. Ok, bien. Sigamos leyendo. En este contexto, temor de Dios, es reconocimiento, aceptación, aprecio, respeto. Y lo que estos implican son reverencia, respeto y admiración. Así comprendemos el temor a nuestro Creador. Esto está en Hazal, esto está en el Talmud. Nuestros sabios dedican una buena cantidad de tiempo a explicarnos en qué consiste el temor de Dios. Unos obviamente más radicales que otros, pero en general la palabra kabod, en este caso la reverencia, respeto, o lirat Hashem, más bien el temor de Dios, tiene que ver con reverenciarlo en el sentido de aceptación, reverencia, admiración e inclusive asombro. O sea, al llegar a captar, porque sabemos que Dios no lo podemos ver, cuando captamos esos atributos de una manera mucho más concreta, mucho más asible por nuestro entendimiento, lo que la inmediata reacción que tenemos es admiración, asombro. Claro, es un asombro que ante la magnitud de lo que estamos captando es algo que nos inspira temor. Un ejemplo simple, ¿no? Aparece un gigante. De repente uno va caminando por la calle, pero es un gigante gigante. Uno se ve como una hormiga. La primera reacción, primero asombro, wow. Segundo es sal corriendo que te va a pisar. Miedo. Entonces son emociones que son típicas del ser humano, por eso la Torá está escrita en un lenguaje en que los humanos podamos entender, de otra manera no lo vamos a entender. Pero al mismo tiempo es nuestra responsabilidad de dilucidar cuál es el significado de las alegorías y las metáforas, e inclusive de estos sentimientos, de estas pasiones, de estas cualidades de nuestra conciencia, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, para que podamos entender cómo el Creador se relaciona con nosotros. Pues intentámoslo de esa manera. Bien, los caminos y atributos de Dios son la rectitud, que Él declara como nuestra esencia y verdadera identidad. O sea, como decir, ustedes lo que son derechos, son justos. Busquen esa rectitud y ese ser justo dentro de vuestra propia conciencia. ¿Cómo se traduce eso en términos concretos? Lo justo y lo correcto es el bien, que debemos hacer prevalecer como la única verdad existente, de la que procedemos inclusive y de la que estamos destinados a ser, tener y manifestar. Así es como entendemos rectitud y justicia. Lo hemos estado repitiendo, esto es una repetición porque la Torá y los profetas lo repiten. ¿Qué podemos hacer? Decía, vamos a saltarnos esto porque esto ya lo ha repetido Isaías 15 veces. No, hay que seguir machacando. Hasta que finalmente agarremos la onda, captemos qué es lo que hay detrás de esto. ¿Cuál es el mensaje que los profetas nos quieren dar con relación a un tiempo que deviene, que va a ocurrir, que Dios ha prometido, pero que primero tenemos que anclar, primero tenemos que establecer, fijar en nuestra conciencia? Entonces no va a ser fácil adaptarnos cuando el momento venga. O sea, vamos a crear una apertura en la conciencia para dar paso a este nuevo entendimiento, a esta nueva
Este nuevo es un entendimiento realmente que el principio ya existe. Vamos a decir principio, no es un principio, el bien existe ya como principio. Pero la idea es que lo entronicemos en cada aspecto de la conciencia. Eso quiere decir en lo que pensamos, en lo que discernimos, en lo que decimos, en lo que sentimos, en lo que hacemos. Y ya no dejemos de perder el tiempo en lo que es irrelevante. Y pasa, ¿no? Pasa. El otro día estábamos haciendo una compra para Shabbat. Entonces, las largas colas, especialmente en los supermercados que son administrados por Haredim, ¿no? O sea, la corriente ultraortodoxa judaísmo. Bueno, son grandes supermercados, entonces, obviamente, si llegamos un jueves en la tarde o un viernes en la mañana, eso está atacado de gente, hay unas colas en los cajeros, ¿no? Donde uno paga. Entonces, claro, siempre está la gente impaciente que quieren que se apuren para uno salir rápido, etcétera, etcétera. Llega un momento en que es lo normal, ¿no? La gente se desespera, la gente quiere salir rápido, etcétera. Y realmente los cajeros hacen lo posible, ellos están realmente haciéndolo muy rápido. Pero siempre hay una tarjeta que no funciona, hay un malentendido con algún producto, la cola se demora. Entonces hay dos opciones. Ponerse bravo y empezar a quejarse, que es lo que mucha gente hace. O simplemente quedarse callado y esperar, ¿no? No hay otra. Entonces, claro, lo que a uno le enseña la objetividad es mejor quedarse callado. No, esperar. Pero claro, llegan siempre estos personajes, llegan y empiezan a hacer un escándalo, ¿no? ¡Ay, qué pasó aquí! Entonces, cuando lo que estamos tratando de decir es que llega un momento en que uno realmente quiere asimilar, vivir en lo correcto, en lo normal, entre comillas. Entonces, un servidor le dijo al tipo, le dije, mira, párale ahí. No tienes por qué gritar, no tienes por qué hacer absolutamente nada. Así es como es, hay que esperar. Y ya. Y el tipo sí, grita y grita. Entonces el tipo hizo el ridículo, el único que el tipo que estaba gritando era él. Entonces ya se empezó a mirar alrededor, nadie le estaba poniendo atención, nadie quería escucharlo. El tipo tuvo que callarse. Entonces para mí fue un logro. Le dije a mi esposa, le digo, wow, mira, siquiera que sirvió de algo confrontar al tipo, ¿no? O sea, hacer la misma, decirle, mira, ponte del lado positivo. O sea, aquí no hay nada que hacer, hay que esperar que se pueda hacer. Yo cualquier comentario, hay gente, todos somos así, o sea, no estamos excluyéndonos, decir, mira, el tipo es así, yo no soy así, no. Todos hemos estado ahí. Ha habido un momento en que también nos hemos desesperado, hemos gritado a todo el mundo para que se apuren. Pero llega un momento en que ya dice, ya no es necesario. Ya, ya. Y el tipo agarró la onda, o sea, yo estoy seguro que en un momento se dio cuenta, dice, esto realmente fue inútil, ponerse a discutir, a gritar, y me pagué. Ahora uno tiene tentación de juzgar, ¿no? Uno dice, bueno, si el tipo fuera ultra ortodoxo, eso de sombrero negro, el tipo se hubiera quedado, normalmente son callados, no hablan mucho, son muy introvertidos. Especialmente si son eskenazim, de Europa Oriental. Pero claro, los que son de este lado, del Mediterráneo, tienen otra actitud, tienen otro, y sobre todo si no son religiosos, claro, consideran que son los dueños que le están diciendo a todo el mundo cómo actuar. Entonces, claro, hay que tenerles paciencia también, pero la cuestión es la disrupción de la tranquilidad que hay. Eso es lo que molesta. Uno tranquilo, si de repente, se rompe la tranquilidad. Eso es lo que la persona no entiende, que hay que explicarle. Dice, tenemos que estar tranquilos. ¿Cuál es el problema? Ya es Shabbat, faltan poquitas horas. Voy a cogerla en paz. No. Entonces llega un momento en que ya uno ya no quiere oír nada. Dice, ya cállate, ya. O sea, gritarle al tipo que se calle, o sea, armarle un rollo para que el tipo se asuste y ya se calme, porque es la única manera. Porque ya uno ya no puede, hay un momento en que uno dice, ya quiero estar en paz. Ya. Entonces, ese es lo que los profetas nos están diciendo, dele y dele y dele, hasta que finalmente en la conciencia digamos, no más, no más. Ahora ustedes dirán, bueno, pero eso implica que te vas a tener que ir a una montaña, a una cueva por allá. No, no. Simplemente proteger tu
entorno, la paz de tu entorno. Y defenderla además. Y si es preciso pelear por ella. Es tu paz, tu tranquilidad y la tranquilidad del entorno. Se no hay que hacer mal ni al tipo que puso problemas por la tarjeta porque no le funcionó, etcétera, etcétera. Están llamando por teléfono a ver si funciona algo del banco, lo que sea. Ni al pobre no, ni al señor que está sentado procesando la comida, los productos. Entonces se crea una disrupción completa de lo que está pasando. Eso es lo que hay que evitar, ¿no? Entonces andar uno con esta paz todo el tiempo y tratar de mantenerla. Eso es todo. Ahora, hay veces en que no se va a poder. Hay veces que no solamente hay uno, sino que aparecen 20 gritando. Entonces ahí es más difícil. Bueno, la opción es ignorarlos. ¿Qué es lo que hace la gente normalmente? No les pone atención. Vean al tipo hablando solo. Pero ustedes entienden de qué se trata. Y eso también en el entorno inmediato. La pareja, los hijos. ¿Qué pasa? Aprende uno a estar en paz y en tranquilidad con la persona. No hay que levantar la voz, no hay que pedir, cálmate, ¿qué pasa? Ya. Es un proceso de aprendizaje, toma tiempo. Nos toma unos 60 años, a otros 20, a otros 30, depende. Hay que hacerlo. Entonces, cuando los profetas y la Biblia hebrea nos está hablando de un tiempo que es especial donde no existe el mal, la invitación es: ¿por qué no tenerlo ahora? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no ahora? ¿Quién dijo que no se puede? Y empezar a crearlo. Por lo menos en el entorno inmediato. En el entorno inmediato. Entonces la gente va agarrando la onda y lo va incorporando también a la subconsciencia y poco a poco vemos que todo el mundo está colaborando. Y digo, wow. Y de repente, ¡pum!, estamos en la era mesiánica. Y digo, ¿en qué momento ocurrió? Sí, poco a poco. Hasta que nos olvidamos de crear problemas en nosotros y en los demás. Y todo está bien. Eso es. Esa es nuestra redención. Estamos redimidos de las tendencias y rasgos negativos en la conciencia. Bien. Dios, ¿qué decimos acá? Vamos a repetir. Los caminos y atributos de Dios son la rectitud que Él declara como nuestra esencia y verdadera identidad, opuestas a nuestras fantasías e ilusiones materialistas. Estas últimas son los campos de los que jamás obtenemos ganancias. O sea, no lo que llama uno arar en el mar. Bien. Continuamos, versículos 13 y 14. Cuando clames, grites con dolor, que tus ídolos te libren, y el viento se los lleva a todos, juntos con la vanidad. Sí, estamos viendo que los profetas, especialmente Isaías, está usando un lenguaje específico. Vanidad. ¿Qué es la vanidad? Fantasías e ilusiones de ego. Clarísimo. Que tus ídolos te libren. No tengas problema, vean tus ídolos, que tus ídolos te resuelvan el problema, ¿no? ¿Para qué vas a ir a Dios? Y ya escogiste a los ídolos como tus salvadores y tus proveedores. Y el viento se los lleva a todos, junto con la vanidad. Y el que confía en mí, dice Dios, hereda la tierra y posee mi montaña sagrada, templo de Jerusalén, nuestra conexión con Él. Y dirá: levantad, levantad, preparad un camino, levantad el obstáculo del camino de mi pueblo. Una vez establecemos esa conexión, no hay obstáculos. Llegamos a la conclusión: oye, pero esto no lo necesitamos, vamos para adelante y de para adelante. Vamos a ver qué decimos acá. Dios nos desafía a confiar en nuestras propias invenciones, concepciones y creencias como ídolos que deseamos con nuestras manos, que creamos con nuestras manos, y con la esperanza de que nos libren de las tinieblas en las que nos metemos. El Creador nos recuerda que nuestras vanidades son efímeras y pasajeras, como hojas sopladas por el viento. A diferencia de los modos y atributos de amor, estos son los valores y principios para confiar en la providencia de Dios, la tierra que heredamos y el sagrado principio, su montaña sagrada, de nuestra conexión permanente con Él.
Dios nuevamente reafirma su redención pidiéndonos que despertemos de nuestro largo sueño con fantasías e ilusiones de ego y levantarnos para preparar la entrada a la era mesiánica, lo que veníamos comentando antes. Para esto debemos remover la roca que contiene todos los obstáculos que nos impiden vivir en nuestra esencia y verdadera identidad como el pueblo de Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios, lo hemos dicho, pueblo que se alinea con los modos y atributos del Creador, que los emula, que son parte de su identidad. El pueblo que está consciente a hacer, tener y manifestar esa identidad. Próximos versículos. Porque así dijo el alto y elevado, que habita en la eternidad. O sea, estamos hablando de algo inconcebible. Dios no lo podemos concebir. Y sagrado es su nombre. Yo habito en lo alto y elevado y con el quebrantado y humilde de espíritu, para revivir el espíritu de los humildes y para revivir el corazón de los quebrantados. Porque no tengo que contender, pelear para siempre, ni para siempre me he de enojar, porque decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Imagínense ustedes, Dios nos está hablando, yo he creado el mundo para bien, para que ustedes disfruten el bien de donde provienen. Si creen ustedes, dice Haggadah Baruch, que yo me voy a alegrar viéndolos a ustedes sufrir, porque decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Van a decaer, van a estar mal. O sea, ¿quién ha dicho que yo me alejo? Dice Dios. Si yo os creé, nos dice él a nosotros, ¿cómo es posible que ustedes piensen que yo voy a hacerlo sufrir? Y esto en el contexto de lo anterior, de que nosotros estamos metidos en nuestras vanidades, nuestros ídolos, que creemos más en ellos que en Dios. Mucha gente cree más en el dinero que en Dios. Se olvida que el dinero proviene de Dios. Es una invención nuestra de los humanos. Nosotros inventamos el dinero no lo inventó Dios. Pero lo hemos convertido en un Dios. Tenemos que inclinar ante él. Ahí en Facebook ponen mucho una imagen que dice que los únicos seres vivientes en el planeta que pagan por vivir son los humanos. El resto nadie, una rata no paga, un caballo no paga, nadie paga, excepto nosotros. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿en qué consistió el trueque al principio? Era un intercambio. No había dinero, pero intercambiamos. Yo te doy una piel, ¿no? Y tú me das una espada. Tú eres guerrero, yo soy cazador. Había un intercambio. O una olla. Pero los intercambios se daban sin ningún problema. Los colonos británicos que llegaron a Norteamérica, en los años 1600, ellos hacían el trueque con los indígenas. Entonces, lo que los indígenas no tenían, por ejemplo, un espejo, les gustaba verse un espejo, intercambiaban por pieles. Entonces dicen que las pieles eran mucho más caras que un espejo, un pedazo de vidrio. Hasta que obviamente los indígenas crecieron y se dieron cuenta de que nos han estado clavando todo este tiempo. La ignorancia tiene su precio. Pero el trueque existía hasta que llegó la moneda. La moneda como valor simbólico de un trueque. Y en vez de darle una piel a un tipo por una Coca-Cola, por ejemplo, le estoy dando una moneda. La moneda representa lo que es valioso para mí, en este caso una piel, si soy un indio americano del siglo XVII. Esa es la idea. Hasta que la cosa se puso peor, ¿no? En los que tienen, los que no tienen, etcétera, etcétera. Pero bueno, el cuento es que es responsabilidad nuestra, no podemos echarle la culpa a Dios. ¿Qué decimos acá con respecto a estos dos versículos 15 y 16? El profeta nos destaca atributos específicos de Dios en esta declaración, en particular alto, elevado, eterno, sagrado en su nombre, como rasgos trascendentales
a los que debemos ascender. Ahora, no es cuestión de coger una escalera grande, como dice la canción, y para llegar al cielo y hablar con Dios. Estamos hablando de elevar nuestra conciencia, como decíamos antes, elevar nuestra capacidad de captación de Dios. O sea, tener la habilidad de entender y asimilar sus atributos de una manera práctica, para que podamos serlos y manifestarlos. Como rasgos trascendentales a lo que debemos atender. ¿Qué decimos aquí? Entendemos acá por trascendental? Que trascienden tiempo y espacio, o sea, que nos podemos llevar cuando nos muramos. Que cuando pasemos a otro plano de existencia uno traiga esos principios, esto, lo elevado, lo eterno, lo sagrado. Para trascender el plano material, las limitaciones del mundo material, las limitaciones del pensamiento, de las emociones, de los sentimientos, de los instintos. O sea, no nos hagamos tontos. O sea, nosotros tenemos una idea, y Hassal, o sea, en la Gemara, eso se nos ha dejado muy claro. O sea, en el mundo por venir, o sea, lo que llaman cielo, no existen las limitaciones que tenemos del mundo, del cuerpo físico. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando de que el entendimiento es limitado, de que la percepción, la captación de los sentidos es limitada. El oído, los ojos. Y también, amigos y amigas, no lo olviden, las emociones y los sentimientos. Eso no existe ahí. Porque estos están limitados al cuerpo físico. Tenemos emociones porque estamos en un cuerpo físico. En el momento en que trascendemos el cuerpo físico, las condiciones se dan diferentes. O sea, ese cuento de que el alma en pena, ¿cuál pena? Una vez que perdió el cuerpo físico, olvídate, ahí no hay sentimiento de nada. Tendrán la idea de dolor, probablemente. Pero no existe porque no tienen cuerpo donde sentirlo. Entonces, cuando estamos hablando de trascender a un plano inmaterial, olvídense de lo que es material. Lo que pasa, la idea que tenemos de lo que viene es mínima. Por eso Hassal dice que el Olam Abba es un Bet Midrash eterno, grandísimo. Imagínense ustedes que ustedes lleguen a una yeshiva que es grande, media cuadra de ancho, el Bet Midrash. Esto no es nada comparado con el Bet Midrash que hay en Olam Abba. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por Bet Midrash en el Olam Abba? Que todo el mundo está sentado con un escritorio, con una tablita de esa donde se pone la Gemara y uno está ahí. Esa es la idea que tenemos, ¿no? Lo que están diciendo ellos es una metáfora. La gente está metida de cabeza en el estudio de Dios. La Gemara es eso. La Torah oral es eso. La Torah escrita es eso. Dios, el conocimiento de Dios. Eso es lo que hacemos cuando nos vamos al cielo. Pensamos que nos estamos caminando con un par de alitas dándonos besitos. Olvídense eso. Y sonriendo. No hay sonrisa, no hay sentimiento. Todo es intelecto. Y un intelecto que tiene la capacidad en ese plano de captar de una manera menos limitada a Dios. Entonces el estado de conciencia es un Bet Midrash, o sea, es el estudio de Dios. Por eso Isaías dice, el único interés que va a haber en la era mesiánica será el conocimiento de Dios similar al agua que ocupa el lecho de los océanos, imagínense. O sea, el agua que llena los océanos. Entonces no hay manera de es infinito porque es eterno. De la misma manera como mucha gente está errada, no queremos juzgar a otras religiones que creen que Dios es un tipo con barba, que camina sobre el agua, etcétera, etcétera. O sea, tienen su versión limitada a su captación humana de Dios. Por este entendimiento erróneo de la Torah, que nos dice, que Dios tiene mano, que es celoso, que... No. Eso es para que nosotros lo entendamos dentro de nuestras limitaciones de entendimiento. Pero Dios no es así. Pero no, ellos lo cogen literal y ya no, sí.
Lo que pasa, esa misma captación, ese mismo entendimiento que tienen ellos, es el mismo entendimiento que tienen del cielo, exactamente igual. Exactamente igual. Se imagina un tipo con una corona, sentado, con una cantidad de gente que lo reverencia, etc. ¿Y dónde sale eso? Eso en el judaísmo no existe, son referencias. Claro, él es nuestro rey, sí, pero nuestro rey que rige sobre nosotros. Pero en el judaísmo no existe la imagen de Dios, eso no existe, cuidado. No. Nunca lo vamos a llegar a conocer con esta conciencia. Bien. El profeta nos destaca atributos específicos de Dios en esta declaración en particular: alto, elevado, eterno, sagrado en su nombre, como rasgos trascendentales, ya explicamos. Esto es lo que hacemos dejando detrás y debajo a lo inferior. O sea, las limitaciones que nos ponen las emociones, los sentimientos, el propio intelecto es limitado si no está desarrollado, con el conocimiento apropiado. Lo efímero y lo profano en nuestra conciencia. Así comprendemos la declaración siguiente relacionada con la humildad y el resurgimiento de nuestra amorosa esencia e identidad. Necesitamos ascender a los modos y atributos de amor. Amor es algo excelso, algo elevado, para también alcanzar el amor de Dios como nuestro nexo eterno con Él, es la montaña sagrada. Dios nos creó y conoce nuestras flaquezas y debilidades, de allí que su enojo no es de siempre y su amor nunca está ocultado. Nos está diciendo acá directamente en estos versículos. Capítulo 57, léanlo. Continuamos con los versículos siguientes. A causa de la maldad o la iniquidad de su codicia me enojé y lo golpeé. Está hablando de Israel. Escondiéndome indignado. Él prosigue desviándose por el camino de su corazón. He visto sus caminos y he de sanarlo. Dios nos va a curar de esta locura en la que nos hemos metido. Lo he de guiar y traerle consuelo para él y para sus enlutados. Dios nos está reiterando su promesa de remover las tendencias y rasgos negativos, la iniquidad, la maldad de la conciencia. No nos va a dejar solos. Bien. Una vez más debemos enfatizar, decimos acá nosotros, que el enojo, entre comillas, de Dios es una metáfora de nuestra separación de sus caminos y atributos. En ese sentido, de hecho, Él está enojado por nuestras decisiones y deseos negativos. Cuando decidimos vivir en las fantasías e ilusiones de Dios, nos separamos de los modos y atributos de amor como manifestación material del amor de Dios. Al vivir separados del bien de amor, también le damos la espalda al amor de Dios, que a pesar de ello y en su compasión, espera nuestro retorno a sus caminos. En esto somos sanados. En el bien que Él quiere que elijamos, nos consuela por el dolor y el sufrimiento a los dolientes que infligimos en nosotros mismos. O sea, todo lo que sufrimos es producto de las decisiones y las opciones negativas que hemos tomado a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestra historia. Por eso Dios nos reclama: ¿hasta cuándo ustedes van a estar en ese rollo? Ya déjense. Regresen al bien. Seguimos. Dice el profeta, o Akadosh Baruj Hu a través del profeta: yo creo el fruto de los labios. Lo que tú dices, hasta eso. Paz, paz, uno de los versículos más lindos de Isaías, para el que está lejos y para el que está cerca. Y yo lo he sanado, dijo el Eterno, y el malvado es como el mar agitado, porque no puede descansar, y sus aguas arrojan barro y lodo. Leamos otra vez la parte que nos interesa. Paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca. Lo que estamos hablando es que la paz es accesible a nosotros. O sea, cuando me han quitado la paz está ahí. Nada más uno tiene que cerrar los ojos y decir: bueno, voy a quitar la porquería que tengo en este momento, en mis sentimientos, en mis emociones, en mis pensamientos, y me voy a conectar con la paz. Y la paz está ahí. Está lejos y está cerca. Una opción.
lo que veníamos comentando del supermercado. La opción es que estás tranquilo o cargar el peso de la desesperación, de la intranquilidad, de la ira, etc. Decimos acá, qué hermosa y poética introducción para la paz. Dios crea el fruto de los labios. Nuestros sabios traducen esta frase como palabras de plegaria. Uno le reza a Dios, explicando que Dios nos creó para alabarlo. Eso es verdad. Eso es verdad. Dicen que la única, eso lo estudiamos hace muchos años en Sfat, en el norte, en Galilea. En la tradición hasídica, eso es tomado de los salmos. Abre mi boca y abre mis labios y mi boca dirá tu alabanza. Dice que Hassal dice en el Talmud que la boca fue hecha para alabar a Dios, no fue hecha para nada más, ni para insultar, inclusive ni para comunicarse, únicamente para rezarle a Dios. El resto, lo demás se da por descontado, ya la gente se puede comunicar por lo obvio. La gente llegó, el tipo tiene hambre, que darle un vaso de agua, se sienta, lo invita a sentar. No hay que hablar tanto. Ahora, esto lo usan en sentido metafórico también, dando a entender de que debemos usar la comunicación verbal para realmente tenerla más con Dios que con nadie más. Al limitar el hablar lo más que podamos y dedicarlo lo más que podemos a Dios. Abre mi boca y mis labios dirán tu alabanza. De eso se trata. Inclusive está en el Kiryat Shema, hablarás de ella al estar sentado en tu casa, al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Ahora ustedes dirán, bueno, que te está hablando del Shema. No, sí, pero ¿qué consiste el Shema? Los mandamientos de Dios. De eso es lo que hay que hablar todo el día. A los hijos, al estar sentado a la acostarte, no poner atención en otro lado. Y eso es lo que pasa en el Bet Midrash Gadol, grande que está en el Gan Eden. Eso es lo que pasa. La gente está hablando de Dios, no habla de otra cosa. No hablan de otra cosa. No hay nada más de qué hablar. Ni del carro, ni de la película, ni del casino, nada de eso. Ni el partido de fútbol, nada de eso. Dios. Ahora ustedes dirán, bueno, pero hay que empezar a estudiar la Torah para tener una idea de qué es lo que estamos hablando aquí. Es una probadita de lo que hay en Gan Eden. ¿Ok? Dios quiere que pidamos paz y persigamos paz como el conocimiento de nuestra entereza y unidad con Él. Paz para todos, paz para el que está cerca y para el que está lejos. Porque Dios ya nos ha sanado con su amor. No dice que nos va a sanar, nos va a aliviar. Confiemos. Decimos acá, logramos esta entereza, esta completación, como mencionamos arriba, ascendiendo a Dios a través de la humildad, la única manera. Esto es como un globo de esos que ascienden, esos grandes que hay, que tienen ciertos pesos, que se compensan con el calor que hay en la sonda, para mantener el globo ascendiendo a la altura que queremos. A veces cuando hay problemas de calentamiento, y el calentamiento no es mucho y estamos descendiendo, la gente lo que empieza es a tirar todo lo que pesa para mantener el globo a flote, en el aire, quiero decir. Lo han visto en películas. Igual, tú no tienes que despojarse de lo que pesa, de lo que gravita, de lo que lo mantiene uno acá en este materializado y denso, y elevarse. Entonces, es como dicen los místicos hasídicos, es el cli, la vasija que hay que limpiar para poder verter en ella lo que Dios quiere que prevalezca en la conciencia por el resto de la eternidad en su creación. La humildad, opuesta a la soberbia que nos mantiene debajo y sometidos a las tendencias y rasgos negativos en las fantasías y ilusiones de ego. Estos son los rasgos y tendencias de los malvados. Y también su agitación e intranquilidad. Imagínense ustedes la persona envidiosa, la persona iracunda, la persona soberbia, la persona codiciosa, está agitada. No puede estar en paz, imagínense. Lujuriosa.
no hay paz. Es como un mar agitado. Hay una analogía entre el mar, las aguas grandes, los ríos, tienen que ver con la conciencia. Pensamientos, perdón, no conciencia, pensamientos. Si las aguas están tranquilas, los pensamientos son tranquilos. Si los pensamientos son negativos, el mar está agitado. Así es una de las maneras en que se entienden, en que interpretan la división del Mar Rojo. Hubo que despejar, o sea, entre los pensamientos que habían agitados, había que separarlos, dejar seco. Y uno camina sobre lo seco. Hay un énfasis, supone que está seco, no va a caminar sobre el agua. Camina sobre lo seco. O sea, separar esas aguas. O sea, aquí no hay confusión, aquí todo está claro. Delen, para adelante. Acallar estas aguas. Separarlas. Para crear un camino hacia lo tranquilo. Bien. Estos son los rasgos y tendencias de los malvados y también su agitación e intranquilidad de las que surgen la iniquidad y la destrucción, el barro y el lodo. En este sentido comprenderemos el versículo que sigue. Y fíjense, ahí se entiende que el ejército egipcio se hundió en las aguas cuando las aguas volvieron, las aguas agitadas del mar se hundieron como plomo en las aguas del mar. O sea, dentro de su propia iniquidad, su propia confusión, ellos se quedaron ahí ahogados, murieron allí. Hay una manera alegórica de entender todo también. El llamado Sot, la parte oculta que no vemos, pero que repercute en nuestra conciencia, tiene sentido. Es interesante, para nosotros no había confusión de agua, todo estaba seco, apenas llegaron estos tipos, guácata, el agua se les metió encima. Bien. Versículo 21, y con eso terminamos el comentario. Dice, no hay paz, dice mi Dios, para los malvados. ¿Quién puede estar en paz si sabe que no está viviendo en el bien? Nadie. Ahora, ¿qué paz? El bien es paz. Amor es paz. Rectitud es paz. Hacer lo derecho es paz. Creer en lo verdadero es paz. Todo lo que es positivo es paz. Así de simple. Bien, con esto nos despedimos. Que pasen, como siempre, un resto de semana muy, pero muy feliz. Shabbat Shalom. Y hasta la próxima.